En el siglo XVI, el mundo conoció un imperio de una escala nunca antes vista, un dominio donde, literalmente, nunca se ponía el sol. Bajo el mando de dos reyes de la Casa de Habsburgo, el Imperio español se convirtió en la primera superpotencia global. Una entidad tan enorme y compleja que, bueno, cambió el mundo para siempre. A ver, parece una pregunta de broma, ¿verdad? Pero es que esto es tal cual lo que le pasó a un joven príncipe a principios del siglo XVI. De la noche a la mañana, un poder casi inimaginable y una responsabilidad abrumadora cayeron sobre sus hombros. Bueno, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca con Carlos de Gante, que luego sería Carlos I de España y, para el resto del mundo, el emperador Carlos V. Y lo más curioso es que este imperio le cayó en las manos casi por accidente. Su herencia fue una auténtica carambola dinástica, una suma de territorios que le llegaron por dos ramas familiares muy distintas. Vamos a ver primero lo que le tocó por el lado de su padre. Por aquí le cayeron las tierras de Borgoña, que incluían los Países Bajos, una de las zonas más ricas y urbanizadas de Europa. También el corazón de los dominios de su familia, los Habsburgo, en Austria. Y la joya de la corona, claro, el derecho a ser elegido emperador del Sacro Imperio, que, ojo, no era un país, sino una especie de confederación de estados en el centro de Europa. Y ser emperador era el mayor título de prestigio del continente. Pero esperad, que ahora viene la otra mitad, la parte que le llegó de sus abuelos maternos, nada menos que los reyes católicos, Isabel y Fernando. Y esta parte era colosal. Las coronas de Castilla y Aragón, con lo que casi toda la península ibérica quedaba unida, sus posesiones clave en el Mediterráneo y, claro, el premio gordo, las Indias, un continente entero recién descubierto. Con esta suma acababa de nacer un imperio verdaderamente global. Claro, con semejante puzzle de territorios, Carlos V tenía un sueño grandioso, una cristiandad unida bajo su mando, una especie de imperio universal católico. El problema es que la realidad de gobernar todo eso resultó ser una auténtica pesadilla. Es que aquí se ve perfectamente el choque. El plan de Carlos, en teoría, era sencillo: mantener todo lo que había heredado y defender la fe católica. Pero la práctica fue una guerra sin fin en tres frentes distintos y una fractura religiosa, la Reforma de Lutero, que partió Europa en dos para siempre. Y esta cronología lo deja clarísimo. Fijaos, es que no tenía ni un respiro. Estaba luchando a la vez contra Francia por el control de Italia, contra el avance imparable del Imperio Otomano en el Mediterráneo y en los Balcanes, y contra sus propios príncipes alemanes que se habían hecho protestantes. Era una presión militar y sobre todo económica sencillamente brutal. Totalmente agotado y viendo que su sueño de unidad era imposible, Carlos V hizo algo impensable para un monarca de la época. Abdicó. Dijo: hasta aquí. Partió el imperio en dos, el Sacro Imperio para su hermano Fernando y todo lo demás, España y sus dominios, para su hijo, Felipe II. Empezaba una era completamente nueva. Es que el contraste entre padre e hijo es increíble. Carlos era un emperador medieval, un caballero que no paraba de viajar por sus reinos. Felipe, en cambio, fue el primer rey moderno, un rey burócrata que gobernó el mundo con papel y tinta desde su despacho en el Escorial. Rara vez salió de España. Con él, el centro de gravedad del mundo se movió a Madrid. Y ojo que con su gobierno metódico y centralizado, el imperio se hizo aún más grande. En 1581, Felipe reclamó el trono de Portugal y lo consiguió. De repente, toda la península ibérica estaba unida y el gigantesco imperio colonial portugués en Brasil, África y Asia pasaba a formar parte de sus dominios. Pero su reinado también tuvo fracasos, y fracasos de película. El más famoso, claro, fue el intento de invadir Inglaterra. El plan era una operación anfibia de una complejidad alucinante. La idea era que una flota gigantesca recogiera el mejor ejército del mundo, que estaba en Flandes, para cruzar el canal. Pero entre el mal tiempo, la mala coordinación y las tácticas inglesas, pues eso, un desastre histórico. Claro, proyectos tan enormes como esa armada, incluso fracasando, costaban una auténtica fortuna. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo se pagaba todo esto? ¿De dónde salía tantísimo dinero para mantener guerras por todo el mundo sin parar? Pues la respuesta estaba al otro lado del Atlántico. América fue el motor que alimentó la maquinaria de guerra de los Habsburgo. Pero antes de hablar del dinero, hay que pararse un momento en la propia conquista, porque es una de las grandes preguntas de la historia. ¿Cómo es posible que grupos muy pequeños de conquistadores, a veces solo unos cientos, consiguieran derrocar imperios con millones de personas, como el azteca o el inca? Pues la respuesta es una combinación de factores. Por un lado, la ventaja tecnológica. El acero, los caballos, las armas de fuego, todo eso ayudó. También fue clave la diplomacia o la astucia. Supieron aprovecharse de las guerras internas y los odios que otros pueblos tenían hacia los aztecas o los incas.
Pero el arma más devastadora, con diferencia, fue un enemigo invisible: los gérmenes. Y esta cifra lo resume todo de una forma brutal. Se calcula que en los 150 años que siguieron al primer contacto, la población nativa de América se redujo hasta en un 95%, sobre todo por enfermedades para las que no tenían defensas, viruela, sarampión. Es una catástrofe demográfica que cuesta incluso imaginar. Y ese colapso, claro, lo cambió todo. Una vez consolidado el poder, empezó la explotación económica. Y el mecanismo clave era el llamado quinto real. La norma era sencilla. El 20% de toda la plata y el oro extraído, sobre todo de las minas legendarias de Potosí, en la actual Bolivia, iba directo para el rey. Y esa plata no se quedaba en América, no, cruzaba el océano para pagar las guerras en Europa. Y esto nos lleva a la gran paradoja de todo este asunto. Con las minas de plata más ricas del planeta bombeando dinero sin parar, el Imperio Español debería haber sido invencible financieramente, ¿no? Pues aquí es donde la historia se pone interesante y nos demuestra que tener mucha riqueza no significa tener estabilidad. Tan solo un año después de llegar al trono, Felipe II tuvo que declarar la primera bancarrota del Estado. Las deudas de las guerras de su padre eran tan gigantescas que ni toda la plata que empezaba a llegar de América era suficiente para pagarlas. Fue una primera señal de alarma muy seria. Y el patrón se repite. La plata seguía llegando a expuertas, pero los costes de la guerra en los Países Bajos, que no acababa nunca, se comían todo el presupuesto y más. Así que, otra vez, el rey se declara en bancarrota, dejando a los banqueros y a sus propios ejércitos sin cobrar. Y una tercera vez, casi al final de su reinado. Esto demuestra una cosa muy clara. Mantener un imperio global a base de guerras constantes es un pozo sin fondo. La inmensa riqueza de América, en lugar de usarse para desarrollar la economía de España, se convirtió en una especie de maldición de los recursos, quemándose en un gasto militar que nunca terminaba. Y además del coste económico estaba el coste de imagen. Todos los enemigos de España, que eran muchos, crearon una narrativa de propaganda muy potente, la famosa leyenda negra. Mezclaban hechos reales, como la dureza de algunas fases de la conquista, con exageraciones y mentiras para crear la imagen de una España excepcionalmente cruel y tiránica. Y esa imagen, hay que decirlo, fue muy duradera. Así que, al final, nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué fue el Imperio Español del siglo XVI? ¿Una gesta gloriosa? ¿El primer poder que conectó el mundo entero? ¿O fue más bien una oportunidad perdida? ¿Una riqueza increíble que se quemó en guerras en lugar de crear prosperidad, dejando un legado tan brillante como polémico? La respuesta, como casi siempre en historia, no es nada sencilla.